Señales de radio detectadas desde 3I Atlas. ¿Qué está pasando? Por primera vez en la historia, radiotelescopios de diferentes continentes han captado una secuencia de señales de radio provenientes del mismo punto en el espacio, la trayectoria del 3I Atlas. Los registros son reales, verificados y coinciden en tiempo, dirección y frecuencia. No es una coincidencia ni un fallo técnico. Algo, allá afuera, está emitiendo un patrón que no pertenece al ruido de fondo del universo. Los primeros en detectarlo fueron los equipos del Green Bank Telescope en Estados Unidos. Minutos después, el radiotelescopio FAST en China confirmó la misma secuencia. Horas más tarde, ALMA en Chile obtuvo los mismos resultados. 3 instalaciones separadas por miles de kilómetros apuntando al mismo punto del cielo. Las señales no son continuas, aparecen en intervalos, cambian de intensidad y desaparecen como si obedecieran a un ritmo. Algunos investigadores lo describen como un pulso, otros como una secuencia de energía ordenada, pero nadie sabe todavía qué la produce. El 3I Atlas sigue moviéndose dentro del sistema solar, cruzando regiones donde nunca se habían detectado emisiones similares. Los científicos analizan cada dato con extremo cuidado. Sin embargo, una pregunta comienza a surgir en silencio entre ellos, la misma que miles de personas ya se hacen en redes y foros de astronomía. ¿Y si esto no fuera solo un fenómeno natural? ¿Y si el 3I Atlas realmente está intentando comunicarse con nosotros? El descubrimiento se hizo público tras verificarse los registros en 3 observatorios distintos. Las señales de radio fueron detectadas dentro del rango de 8 a 12 GHz, una banda que normalmente se asocia a fenómenos astrofísicos naturales, pero con una cadencia demasiado precisa como para descartarla sin análisis profundo. El 3I Atlas, actualmente visible solo mediante instrumentos de alta sensibilidad, parece emitir ondas que fluctúan en sincronía con su rotación o con cambios internos en su estructura. Los informes técnicos fueron revisados por los equipos de Estados Unidos, China y Chile. Todos coinciden en un punto crucial. La fuente coincide exactamente con la posición del 3I Atlas. No existe ninguna estación terrestre, satélite o señal humana capaz de reproducir esa frecuencia desde ese ángulo del espacio. Es, sin duda, una emisión proveniente de fuera de la Tierra. Los científicos están actuando con prudencia, evitando sacar conclusiones precipitadas, pero el patrón se mantiene estable y su origen permanece sin explicación. Algunos lo asocian con la liberación de partículas cargadas, otros creen que podría tratarse de un fenómeno completamente nuevo. Nadie descarta nada todavía. Mientras tanto, el mundo observa con asombro. Miles de personas siguen en directo los reportes de los radiotelescopios, preguntándose si el 3I Atlas solo está interactuando con el viento solar, o si, de alguna forma que aún no entendemos, algo allá afuera está intentando ser escuchado. Antes de seguir con la investigación detallada, te invito a dejar tu me gusta, suscribirte y comentar desde qué parte del mundo estás viendo este momento histórico. Lo que estamos presenciando podría cambiar para siempre la forma en que entendemos la comunicación en el cosmos. Todo comenzó con un ruido que no debía estar ahí. La madrugada del 4 de noviembre, el operador del radiotelescopio de Green Bank, en Virginia Occidental, revisaba los datos rutinarios de observación cuando una secuencia irregular de pulsos llamó su atención. La frecuencia se encontraba dentro de los 9.8 GHz, una franja donde el espacio profundo suele permanecer en silencio. Pensó que se trataba de una interferencia, quizá un reflejo de una transmisión terrestre o un fallo del instrumento. Pero al revisar el registro, notó algo inquietante. La señal se repetía a intervalos casi exactos, como si respondiera a un patrón. El protocolo exigía verificar la fuente. Los astrónomos calcularon la posición exacta de donde provenían los pulsos y compararon con la base de datos celeste. La coincidencia fue inmediata.
El origen se encontraba en la trayectoria actual del 3I Atlas, el cuerpo interestelar que había cruzado recientemente la órbita de Marte y que seguía su curso hacia el exterior del sistema solar. En cuestión de minutos, el hallazgo se reportó al Consorcio Internacional de Radioastronomía. El observatorio FAST, en China, fue el primero en responder. Reorientó su enorme antena de 500 metros hacia las coordenadas proporcionadas por Green Bank. Los técnicos esperaron en silencio mientras los receptores se ajustaban. Cuando los datos comenzaron a llegar, la sala entera se quedó inmóvil. Allí estaban de nuevo los mismos pulsos, con la misma cadencia y la misma intensidad. Ningún error, ninguna interferencia. Era una señal que venía exactamente del mismo punto del cielo. A las pocas horas, el observatorio ALMA, en Chile, realizó su propia verificación. Su red de antenas de alta resolución captó el mismo fenómeno. Las ondas se repetían en un intervalo promedio de 47 segundos, aunque con ligeras variaciones de amplitud. En total, los 3 observatorios confirmaron que el fenómeno era real, sincronizado y provenía de la región donde el 3I Atlas estaba siendo monitoreado. Por primera vez, 3 instalaciones independientes escuchaban algo que el espacio no había mostrado antes. La noticia comenzó a circular de manera discreta entre los centros de investigación. Nadie quería despertar especulaciones sin evidencias sólidas. Aún así, los datos hablaban por sí solos. El 3I Atlas, un objeto cuya naturaleza ya intrigaba a la comunidad científica, ahora parecía emitir energía en forma de ondas de radio. Los registros mostraban una secuencia de pulsos que se mantenía durante horas, luego desaparecía y volvía a surgir con idéntico comportamiento días después. Ninguna de las posibles causas conocidas, ionización, viento solar, rotación irregular, explicaba por completo el patrón detectado. Los científicos revisaron todas las fuentes de interferencia posibles. Se analizaron señales de satélites de comunicaciones, radares meteorológicos e incluso emisiones de aeronaves. Ninguna coincidía en frecuencia ni dirección. Los algoritmos de corrección descartaron ecos terrestres o rebotes atmosféricos. El origen, según los cálculos de triangulación, estaba más allá de la órbita de Marte, exactamente donde se encontraba el 3I Atlas en ese momento. Durante las siguientes 24 horas, los radiotelescopios permanecieron apuntando hacia el mismo punto. Las ondas se comportaban de forma impredecible. A veces se debilitaban hasta casi desaparecer, y luego regresaban con una intensidad que superaba el nivel base por más de un orden de magnitud. Era como si el objeto estuviera girando y los pulsos se produjeran cuando una región específica quedaba orientada hacia la Tierra. Esa posibilidad abrió una nueva línea de análisis. Si la rotación del 3I Atlas estaba modulando la señal, entonces podría tratarse de una variación magnética interna, o tal vez de un fenómeno de resonancia con el campo solar. El Instituto de Radioastronomía de España, junto con estaciones en Australia y Sudáfrica, también comenzó a recopilar datos. Los resultados fueron consistentes. Cada una de las detecciones coincidía en fase con las demás. No era una coincidencia local ni un efecto del clima espacial. Algo estaba ocurriendo en la superficie o en la envoltura del objeto. En los foros de investigación, la curiosidad se mezclaba con la cautela. Algunos sugerían que se trataba de descargas eléctricas producidas por la fricción del material del 3I Atlas con el plasma interplanetario. Otros consideraban la posibilidad de que se tratara de reflejos de emisiones solares modulados por la composición química del objeto. Sin embargo, el detalle que más desconcertaba a todos era la regularidad temporal de los pulsos. Aunque la intensidad variaba, los intervalos se mantenían casi exactos. A medida que las horas pasaban, más observatorios se sumaban al esfuerzo conjunto. La Agencia Espacial Europea confirmó que sus antenas de seguimiento profundo también registraban las mismas señales. Los datos de alta resolución mostraban un pico principal y varios armónicos secundarios, lo que indicaba una fuente estructurada, no un simple ruido caótico. Nadie quería pronunciar la palabra mensaje.
Pero el concepto comenzaba a circular en voz baja entre los analistas. Si la secuencia tenía un patrón estable, debía existir un proceso físico ordenado detrás de ella. El equipo del Green Bank preparó un informe preliminar con todas las observaciones combinadas. El documento fue compartido con la Unión Astronómica Internacional bajo el título Detección simultánea de emisión de radio correlacionada con la posición de 3C Atlas. En el resumen se especificaba que el fenómeno era real, reproducible y aún sin explicación. El último párrafo advertía que se requerirían semanas de observación adicional antes de proponer un modelo que explicara su origen. Esa misma noche, la prensa científica se hizo eco de la noticia. Los titulares hablaban de un visitante interestelar que emite señales desconocidas. Las redes sociales amplificaron el misterio. Las agencias espaciales, conscientes del interés público, se limitaron a confirmar la existencia de los datos sin ofrecer interpretaciones. La investigación seguía abierta y cada nueva medición aportaba más preguntas que respuestas. En los días siguientes, la señal no desapareció. Al contrario, se hizo más clara. Los radiotelescopios captaron nuevas secuencias que coincidían con la posición calculada del 3I Atlas. Era imposible negar la evidencia. Lo que fuera que estaba ocurriendo allá afuera era real, medible y seguía activo. Los científicos se preparaban para el siguiente paso: analizar el patrón con precisión matemática y descubrir si la secuencia seguía leyes naturales conocidas o si representaba algo completamente nuevo. Cuando los radiotelescopios comenzaron a registrar de manera continua las emisiones del 3I Atlas, los científicos notaron que no estaban frente a un simple ruido cósmico. Lo que aparecía en las pantallas no era una onda desordenada ni un pulso aleatorio. Era una secuencia, una sucesión precisa de picos y silencios que se repetía con una cadencia inquietante, casi rítmica, como si el objeto siguiera un compás que nadie aún entendía. Las primeras gráficas mostraban repeticiones con un intervalo promedio de 47 segundos, pero lo más intrigante era que la señal no era perfectamente uniforme. Cada serie tenía una ligera variación en amplitud y duración, como si el origen del pulso no fuera completamente estable o como si algo estuviera modulando la intensidad desde su interior. El equipo del Green Bank, junto con los ingenieros de procesamiento de datos del radiotelescopio FAST, aplicó transformadas de Fourier para descomponer la señal y analizar sus componentes. El resultado reveló algo inesperado. Dentro de la frecuencia principal de 9.8 GHz se escondían subarmónicos que aparecían y desaparecían en intervalos exactos. No era el tipo de comportamiento que se esperaría de un fenómeno puramente aleatorio. La hipótesis inicial sugería que el objeto podría estar girando sobre sí mismo y que las emisiones eran más fuertes cuando una región particular quedaba orientada hacia la Tierra. Pero las mediciones de velocidad angular del 3I Atlas no concordaban del todo con los tiempos observados. La regularidad del patrón llevó a los científicos a compararlo con otros fenómenos conocidos. Analizaron bases de datos de explosiones solares, auroras planetarias y emisiones de radio producidas por campos magnéticos intensos, como los de Júpiter. Nada encajaba por completo. Las ondas del 3I Atlas eran más débiles, pero tenían una coherencia temporal que no se veía en esos procesos. A diferencia de las tormentas solares o de las ráfagas rápidas de radio, las llamadas FRBs, esta señal era persistente, mantenía su frecuencia base y mostraba una modulación que parecía seguir un ciclo interno. Mientras tanto, los laboratorios de procesamiento de datos en Europa comenzaron a recibir los paquetes brutos de las observaciones para compararlos entre sí. En el Instituto Max Planck, en Alemania, los analistas superpusieron las detecciones de Green Bank, FAST y ALMA. Al alinearlas en tiempo y frecuencia, notaron que los pulsos se mantenían sincronizados incluso con diferencias de observación de varios segundos debidas a la rotación terrestre. Eso significaba que la fuente era extremadamente estable.
Si el 3I Atlas estaba realmente detrás de esas ondas, debía poseer una estructura interna capaz de generar campos eléctricos o magnéticos variables en ciclos precisos. Las simulaciones por computadora mostraban que una interacción entre partículas cargadas y campos magnéticos podía producir ondas de radio semejantes, pero requeriría una densidad de plasma inusualmente alta. Algunos investigadores propusieron que el objeto podría contener una cantidad significativa de materiales metálicos, capaces de inducir corrientes eléctricas cuando el viento solar lo golpeaba. Esa explicación resultaba plausible, aunque todavía incompleta, ya que no justificaba la constancia temporal de los pulsos. La NASA, a través de su red de espacio profundo, también comenzó a seguir la señal. Los ingenieros del Jet Propulsion Laboratory compararon los datos de los radiotelescopios con las mediciones de sus propias antenas de comunicación interplanetaria. Aunque el sistema no estaba diseñado para detección científica, registró fluctuaciones débiles en la misma banda de frecuencia. La coincidencia reforzaba la idea de que el fenómeno era real y continuaba activo. Durante las semanas siguientes, el 3I Atlas siguió su viaje, alejándose lentamente del plano orbital de Marte. Los pulsos, sin embargo, persistieron. En algunos periodos, la intensidad aumentaba levemente, en otros se debilitaba, pero la secuencia no se interrumpía por completo. Era como si el objeto tuviera un ritmo interno que resistía incluso a las variaciones del entorno solar. Los investigadores comenzaron a notar un detalle adicional. Cada cierto número de pulsos aparecía una leve desviación en la frecuencia, como si algo interfiriera o modificara la emisión. Este cambio era pequeño, apenas una fracción de hercio, pero lo suficientemente constante como para llamar la atención. Al graficarlo, el patrón recordaba a una oscilación armónica, similar a la que produce un cuerpo que vibra o resuena bajo la influencia de una fuerza externa. Esa observación dio origen a una nueva línea de análisis. ¿Podría el 3I Atlas tener una estructura hueca o fragmentada que generara resonancias electromagnéticas naturales? Para verificarlo, los astrónomos recurrieron a los modelos de dinámica de plasma. Si el objeto liberaba gases ionizados mientras rotaba, y estos gases interactuaban con el viento solar, se podrían formar regiones de carga que funcionaran como antenas temporales. Sin embargo, el nivel de coherencia observado seguía siendo inusualmente alto. En los cometas comunes, las emisiones de radio son caóticas y dependen de explosiones de polvo o hielo. En cambio, el 3I Atlas mostraba un comportamiento casi periódico, más ordenado de lo que cabría esperar. El Comité de Análisis Internacional decidió extender la observación durante todo el mes siguiente. Los datos acumulados revelaron que el patrón no era completamente estático. Variaba con la posición del objeto respecto al Sol. A medida que el 3I Atlas se alejaba, la frecuencia de los pulsos se desplazaba ligeramente hacia valores más bajos. Esa deriva podía explicarse por el efecto Doppler, lo que confirmaba que la fuente estaba efectivamente en movimiento y que las emisiones provenían del propio objeto, no de un fenómeno externo. Los astrónomos del Observatorio de Parkes, en Australia, se unieron a la campaña y confirmaron el mismo comportamiento. Los pulsos se mantenían durante las horas en que el objeto era visible y desaparecían cuando quedaba fuera del alcance. Todo indicaba que el fenómeno estaba ligado directamente a la posición del 3I Atlas. El análisis estadístico de las secuencias mostró otra peculiaridad. Los pulsos parecían agruparse en conjuntos de 5. Entre cada grupo había un intervalo ligeramente más largo, como una pausa. Algunos investigadores lo atribuyeron a variaciones naturales en la liberación de material, pero otros lo encontraron demasiado simétrico para ser casual. No faltaron quienes, en tono de broma, mencionaran la posibilidad de un código, aunque todos coincidieron en que, sin evidencia física de un transmisor, la hipótesis debía descartarse. Lo que sí quedó claro es que la señal no podía explicarse por completo con los modelos actuales de interacción plasma-magnetismo.
El fenómeno presentaba características híbridas. Parte de su energía parecía térmica, parte inducida y parte relacionada con oscilaciones internas. El objeto mostraba un comportamiento eléctrico más complejo del que se esperaba en un cuerpo interestelar. El equipo internacional publicó un comunicado conjunto advirtiendo que, aunque no existían indicios de comunicación intencional, el patrón requería un estudio más profundo. La comunidad científica adoptó una postura prudente. Se trataba de un fenómeno genuino, de origen aún no determinado. Cada observatorio continuó registrando las emisiones con la esperanza de encontrar correlaciones adicionales con otros tipos de radiación, como el infrarrojo o el ultravioleta. Mientras tanto, los medios de comunicación comenzaron a hablar del ritmo del 3I Atlas. Los titulares mencionaban una secuencia repetitiva proveniente del espacio interestelar. En los foros de astronomía, la gente debatía si la señal podía tener un significado. Los científicos, aunque reacios a alimentar el sensacionalismo, admitían que la regularidad era inusual. Era necesario comprender qué mecanismo podía generar una estructura tan definida, sin intervención artificial. A medida que los días avanzaban, los radiotelescopios continuaban escuchando al 3I Atlas. Las gráficas mostraban su respiración electromagnética, pulsos, pausas, repeticiones. No había duda de que detrás de esa danza invisible existía una fuente real, tangible, y que su estudio podría ofrecer una nueva ventana hacia la física de los objetos interestelares. El misterio persistía, y con él la pregunta que muchos aún no se atrevían a formular en voz alta. ¿Sería posible que el universo, en su vastedad, nos estuviera enviando señales que apenas comenzamos a comprender? Comprender el origen de una señal de radio que proviene del espacio no es una tarea sencilla. No basta con escucharla. Hay que desmenuzarla, analizarla desde todos los ángulos posibles y, sobre todo, descartar cualquier explicación terrestre antes de aceptar que algo en el cosmos la produjo. En el caso del 3I Atlas, la comunidad científica decidió coordinar una campaña de observación sin precedentes. Más de una docena de radiotelescopios, distribuidos en 4 continentes, sincronizaron sus sistemas para registrar la señal en tiempo real y comparar los datos. La precisión requerida era extrema. Bastaba un desfase de microsegundos entre observatorios para perder la coherencia del patrón. El proceso comenzó con la creación de una red de observación internacional. Cada estación debía registrar no solo la intensidad de la señal, sino también la fase, la polarización y la dispersión del pulso a medida que atravesaba el medio interestelar. Estos parámetros permiten distinguir si las ondas son producidas por fenómenos naturales, como la interacción entre campos magnéticos y partículas cargadas, o si presentan algún tipo de modulación no aleatoria. Para lograrlo, los científicos utilizaron receptores criogénicos capaces de detectar variaciones de energía de apenas unas millonésimas de vatio. Uno de los primeros pasos fue descartar interferencias humanas. Los ingenieros de Green Bank filtraron señales provenientes de satélites, radares y redes de comunicación, utilizando bases de datos globales que catalogan frecuencias terrestres. El 3I Atlas emitía en una franja limpia, libre de actividad humana conocida. Además, la señal se mantenía estable incluso durante periodos en los que ningún satélite cruzaba esa región del cielo. Los algoritmos de limpieza eliminaron cualquier posibilidad de contaminación terrestre, dejando solo el eco puro que provenía del espacio. Luego, vino el análisis espectral. Los astrónomos aplicaron algoritmos de transformada rápida de Fourier y wavelets para identificar patrones ocultos dentro de la señal. Estas herramientas matemáticas permiten descomponer una onda en sus componentes más básicos, revelando si hay variaciones periódicas o pulsos superpuestos. En los datos del 3I Atlas, los investigadores encontraron algo curioso.
un conjunto de subfrecuencias que parecían oscilar en torno a un valor central. Esas oscilaciones podrían indicar que la fuente no es puntual, sino extendida, como si una nube de plasma en movimiento generara la emisión mientras gira o vibra. El siguiente paso fue medir la dispersión. Cuando una onda de radio viaja a través del espacio, se encuentra con electrones libres que retrasan su propagación. Este efecto, llamado medida de dispersión, DM, por sus siglas en inglés, permite estimar la distancia de la fuente. Los valores obtenidos eran coherentes con un origen dentro del sistema solar, en la posición prevista para el 3I Atlas. Si la señal proviniera de más allá, la dispersión habría sido mucho mayor. Esa coincidencia reforzó la idea de que el fenómeno estaba asociado directamente al objeto y no a un evento lejano. Los científicos también analizaron la polarización de las ondas, es decir, la dirección en la que vibra el campo eléctrico. Los cometas y cuerpos helados emiten radiación débilmente polarizada debido a sus interacciones con el viento solar. Pero la emisión del 3I Atlas mostraba un nivel de polarización sorprendentemente alto, de alrededor del 40%. Eso sugería que las ondas estaban siendo generadas en un entorno con campos magnéticos estructurados. Este dato despertó enorme interés, ya que implicaba que el 3I Atlas podría poseer una magnetosfera, algo nunca antes observado en un objeto interestelar. Para verificarlo, el equipo del ALMA realizó simulaciones tridimensionales. Utilizaron supercomputadoras para recrear cómo el viento solar podría inducir corrientes eléctricas en una superficie rica en metales, y cómo esas corrientes, al interactuar con el plasma, podrían producir radiación coherente. Las simulaciones lograron reproducir parcialmente la intensidad observada, pero no el ritmo exacto de los pulsos. Faltaba un elemento. Era como si el objeto tuviera una dinámica interna más compleja, capaz de almacenar y liberar energía de manera periódica. En paralelo, los observatorios ópticos comenzaron a monitorear el brillo del 3I Atlas. Las imágenes mostraron variaciones leves de luminosidad, sincronizadas con algunos de los pulsos de radio. Esa correlación entre luz y ondas de radio era otro indicio de que el fenómeno tenía un origen físico real, no instrumental. Las emisiones parecían estar asociadas a cambios en la actividad del objeto, quizá al desprendimiento de material cargado eléctricamente. La Agencia Espacial Europea envió una solicitud para que el telescopio espacial James Webb observase la región en infrarrojo. Aunque el instrumento no está diseñado para captar ondas de radio, sus sensores pueden detectar cambios térmicos que revelen actividad. Durante varios días, el Webb registró fluctuaciones sutiles en el brillo infrarrojo del 3I Atlas, lo que indicaba liberación de energía. Los datos coincidían temporalmente con algunos pulsos registrados por los radiotelescopios terrestres. Por primera vez, se observaba una correlación multiespectral entre las emisiones de radio y las variaciones térmicas de un objeto interestelar. En los laboratorios de procesamiento, los científicos se enfrentaban al desafío de interpretar la información. Las simulaciones indicaban que la señal podría deberse a resonancias magnéticas inducidas por partículas de hierro o níquel, materiales comunes en cuerpos rocosos. Pero la periodicidad era tan precisa que no encajaba completamente con un proceso natural caótico. Algunos investigadores plantearon la posibilidad de un mecanismo de autorregulación, como un ciclo de carga y descarga en un campo eléctrico local. Otros sugirieron que el 3I Atlas podría estar experimentando una fragmentación interna que liberara energía en intervalos regulares. El método científico exige prudencia. Por eso, cada conclusión debía ser revisada por pares antes de hacerse pública. La comunidad astronómica organizó una serie de reuniones virtuales para compartir modelos y resultados. En una de ellas, un equipo japonés presentó un análisis estadístico que mostraba que la distribución temporal de los pulsos seguía una ley logarítmica. Esa curva suele asociarse a procesos naturales autoorganizados, como las oscilaciones de plasma o las descargas de rayos cósmicos.
El hallazgo comenzaba a inclinar la balanza hacia una explicación natural, aunque todavía sin un modelo definitivo. Mientras tanto, los instrumentos continuaban captando los pulsos. Los técnicos calibraban los receptores con precisión milimétrica, ajustando los relojes atómicos para mantener la sincronización entre observatorios. El esfuerzo conjunto permitía reconstruir la forma exacta de cada onda, como si se tratara de un retrato electromagnético del 3I Atlas. Los datos se acumulaban en petabytes de información que serían analizados durante meses. En los institutos de astrofísica, la atmósfera era de asombro y cautela. Algunos investigadores veteranos comparaban la situación con la detección de las primeras ráfagas rápidas de radio hace una década. En aquel entonces, muchos creyeron que se trataba de señales artificiales, hasta que se demostró su origen natural. Sin embargo, este caso era diferente. El 3I Atlas estaba dentro del sistema solar, visible, y su comportamiento podía medirse con precisión diaria. Los análisis preliminares indicaban que la energía total liberada en cada pulso era pequeña, pero constante. No se trataba de una explosión ni de un evento cataclísmico, sino de un proceso repetitivo. Esa constancia abría la posibilidad de que el objeto tuviera regiones con diferente conductividad, capaces de almacenar carga y liberarla de manera periódica. Los modelos de dinámica de plasma mostraban que las partículas cargadas podrían moverse en espiral alrededor del cuerpo, generando ondas coherentes cada vez que completaban una rotación. Esa explicación encajaba con la frecuencia observada, aunque seguía sin resolver todas las anomalías. En medio de tantos cálculos, los científicos mantenían una pregunta abierta. ¿Por qué esta señal solo apareció ahora? Si el 3I Atlas ha estado viajando durante millones de años, ¿qué cambió al entrar en nuestro sistema solar? Algunos especularon que la proximidad al Sol podría haber despertado procesos magnéticos latentes, o que el choque con el viento solar generó condiciones únicas. Cualquiera que fuera la respuesta, el fenómeno ofrecía una oportunidad sin precedentes para estudiar cómo la materia interestelar responde a la energía del Sol. En las salas de control, los monitores mostraban líneas onduladas que representaban las emisiones del 3I Atlas. Cada pico, cada variación, era un dato más que acercaba a los investigadores a entender su naturaleza. Lo que comenzó como un misterio cargado de sospecha se transformaba poco a poco en una investigación científica rigurosa. Pero todavía faltaban piezas del rompecabezas. Comprender cómo interactuaba el viento solar con ese visitante y qué tipo de materiales podían generar ondas tan precisas. La historia del 3I Atlas apenas comenzaba a escribirse, y aunque el consenso apuntaba cada vez más a causas naturales, el enigma seguía ahí, vibrando en las frecuencias del espacio, como un recordatorio de que aún no entendemos todos los lenguajes del universo. A medida que los observatorios siguieron recopilando datos, una posible explicación comenzó a tomar forma. Todos los registros mostraban que la intensidad de las emisiones del 3I Atlas fluctuaba con el comportamiento del Sol. Cada vez que se producían tormentas solares o variaciones en la velocidad del viento solar, la señal del objeto también cambiaba. Era una correlación clara, y los astrofísicos sabían que no podía ser una coincidencia. El viento solar, esa corriente constante de partículas cargadas que emana del Sol y llena todo el sistema solar, parecía estar desempeñando un papel crucial en el misterio. El viento solar está compuesto principalmente de protones y electrones, que viajan a velocidades de entre 400 y 800 kilómetros por segundo. Cuando estas partículas se encuentran con un cuerpo que tiene una atmósfera, un campo magnético o una capa de gases ionizados, generan interacciones que producen radiación electromagnética, incluida la de radio. En los planetas y cometas del sistema solar, este fenómeno es común. Pero el 3I Atlas no era un cuerpo normal. Provenía del espacio interestelar, un entorno muy diferente al que domina nuestro Sol. Los modelos de simulación indicaron que, al ingresar al sistema solar,
El 3I Atlas fue sometido a un bombardeo de partículas solares que comenzó a alterar su superficie. Si el objeto poseía compuestos metálicos o minerales con alta conductividad, el viento solar podía inducir corrientes eléctricas sobre su estructura. Estas corrientes, a su vez, generarían campos magnéticos temporales que podrían oscilar y liberar energía en forma de ondas de radio. Esa hipótesis coincidía con los datos observados, aunque todavía había detalles sin explicar. Para entender mejor el proceso, los investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias realizaron un experimento numérico. Simularon un objeto con las características físicas del 3I Atlas, aproximadamente 1 kilómetro de largo, con una superficie rica en silicatos y trazas metálicas, expuesto a un flujo continuo de viento solar. Los resultados mostraron que las partículas del Sol podían inducir una carga eléctrica de varios millones de voltios en las regiones más expuestas, creando un gradiente de potencial entre las zonas iluminadas y las sombreadas. Cada vez que el objeto rotaba, ese gradiente se invertía, liberando energía en forma de descargas electromagnéticas periódicas. Esa liberación de energía podría explicar la periodicidad de los pulsos. El 3I Atlas giraba sobre sí mismo cada pocas horas, y cada rotación ofrecía una nueva oportunidad para que las cargas acumuladas se descargaran. Los pulsos detectados por los radiotelescopios coincidían en tiempo con las estimaciones del periodo de rotación, lo que reforzaba aún más la hipótesis. Sin embargo, la intensidad de las emisiones seguía siendo demasiado alta para un proceso puramente superficial. Algo más debía estar amplificando el efecto. Los investigadores del radiotelescopio FAST propusieron una idea adicional: la presencia de un campo magnético remanente. Si el 3I Atlas era un fragmento de un cuerpo mayor, quizás de un planeta o de un asteroide interestelar, podría haber retenido un magnetismo fósil en su interior. Cuando el viento solar lo alcanzó, ese campo habría interactuado con las partículas cargadas externas, generando una especie de resonancia. En esa situación, las líneas de campo podrían haberse cerrado y abierto cíclicamente, liberando energía en forma de pulsos regulares. Los datos del ALMA mostraban precisamente ese comportamiento, una serie de picos armónicos en la frecuencia que sugerían oscilaciones internas, como si un campo magnético se estuviera reorganizando constantemente. Este tipo de oscilaciones se observan también en las magnetosferas de planetas como Júpiter, aunque en una escala mucho mayor. Verlas en un objeto interestelar tan pequeño resultaba desconcertante, pero no imposible. Mientras tanto, el Sol atravesaba un período de actividad elevada. Las manchas solares aumentaron y varias eyecciones de masa coronal alcanzaron el espacio interior del sistema solar. Cada vez que una de estas nubes de plasma pasaba cerca de la posición del 3I Atlas, los radiotelescopios detectaban un incremento en la intensidad de la señal. Esa correlación temporal era innegable. Las ondas de radio se fortalecían justo después de las tormentas solares, como si el objeto respondiera al impulso de energía que recibía. En el observatorio de Arecibo, antes de su cierre, este tipo de fenómenos había sido estudiado en cometas que atravesaban regiones de viento solar intenso. Se sabía que el plasma que rodea a estos cuerpos puede comportarse como una antena natural, amplificando o modulando las ondas electromagnéticas. Pero en el caso del 3I Atlas, las proporciones eran diferentes. La escala y la consistencia del patrón sugerían que el objeto tenía una estructura interna que participaba activamente en la generación de la señal. Para profundizar en el tema, un grupo de físicos solares del Centro Goddard de la NASA comenzó a calcular la energía exacta que el viento solar podía transferir al objeto. Sus estimaciones mostraban que la cantidad de energía disponible era suficiente para explicar las emisiones observadas, siempre que el 3I Atlas tuviera una conductividad comparable a la de un metal denso. Eso implicaría que su composición podría ser mucho más rica en elementos metálicos que la de un cometa típico.
Esta idea llevó a los astrónomos a reconsiderar la naturaleza del visitante. Quizás el 3I Atlas no era un cometa helado, sino un fragmento rocoso o metálico que provenía de un sistema planetario destruido. Si ese fuera el caso, los procesos eléctricos inducidos por el viento solar podrían ser mucho más eficientes y regulares, generando los pulsos detectados. El hecho de que las emisiones se intensificaran cuando el objeto se acercaba a regiones de mayor densidad de viento solar apoyaba esta interpretación. El equipo europeo de investigación desarrolló un modelo que comparaba las curvas de intensidad del 3I Atlas con las de cometas conocidos. Los resultados mostraron que su comportamiento electromagnético era más parecido al de asteroides activos que al de cometas. En otras palabras, el 3I Atlas parecía ser un cuerpo seco, sin apenas hielo, pero con una superficie capaz de conducir electricidad. Esto explicaba por qué su brillo visible era bajo, mientras sus emisiones de radio eran tan notables. Las correlaciones entre la velocidad del viento solar y la frecuencia de los pulsos se volvieron cada vez más precisas. Cada aumento en la presión de partículas solares producía un cambio medible en la frecuencia central de la señal. Esa relación directa permitió a los científicos predecir cuándo se producirían los siguientes picos de intensidad. Por primera vez, podían anticipar el comportamiento electromagnético del objeto con horas de antelación. Los datos también mostraban que el fenómeno se debilitaba cuando el viento solar disminuía. Durante periodos de calma solar, la señal del 3I Atlas se volvía irregular y a veces desaparecía por completo, solo para reaparecer con fuerza cuando el Sol volvía a emitir flujos intensos de partículas. Este patrón eliminó casi todas las dudas sobre la conexión entre ambos. El objeto respondía claramente al entorno solar, como si fuera un sensor natural de la actividad del Sol. El descubrimiento de esta relación transformó el enfoque de la investigación. Lo que al principio parecía una señal misteriosa y tal vez artificial, se revelaba como un fenómeno físico extraordinario, pero natural. Sin embargo, no por ello menos fascinante. Los científicos estaban presenciando, en tiempo real, cómo un objeto interestelar interactuaba con el campo magnético del Sol y producía un tipo de emisión nunca antes documentada con tal nivel de detalle. El 3I Atlas se convirtió en un laboratorio cósmico. Cada pulso de radio era una oportunidad para estudiar la física del plasma y la respuesta de la materia interestelar a las fuerzas solares. A través de este visitante, los investigadores podían aprender cómo los materiales forjados en otras estrellas reaccionan cuando son golpeados por nuestro viento solar. Con el paso de las semanas, los observatorios comenzaron a elaborar un mapa de la intensidad de las emisiones en función de la distancia al Sol. Los resultados mostraban que, a medida que el 3I Atlas se alejaba, la frecuencia de los pulsos disminuía gradualmente. Esa variación coincidía con la disminución de la presión del viento solar, lo que confirmaba que las ondas estaban siendo generadas por la interacción directa con el flujo de partículas. El misterio inicial se transformaba poco a poco en conocimiento. Las señales de radio del 3I Atlas ya no eran un enigma incomprensible, sino la huella de un diálogo natural entre un viajero interestelar y nuestro Sol. Un diálogo sin palabras, hecho solo de energía, que mostraba la capacidad del universo para crear armonía incluso en los procesos más violentos. Las horas posteriores a la confirmación de la correlación entre el 3I Atlas y el viento solar fueron intensas en todos los centros de investigación. Las oficinas de comunicación de los observatorios se vieron inundadas por llamadas de periodistas, mientras que las redes de científicos compartían de forma constante datos, gráficas y modelos que trataban de explicar el fenómeno. En menos de 24 horas, lo que había comenzado como un conjunto de pulsos misteriosos se transformó en un evento astronómico global. Cada institución deseaba aportar su análisis y su interpretación, pero todas coincidían en una idea: el fenómeno era real y representaba una oportunidad sin precedentes para estudiar cómo un objeto interestelar interactúa con la energía de nuestro Sol.
En el radiotelescopio de Green Bank, los equipos trabajaban sin descanso. Las computadoras dedicadas al análisis de espectros funcionaban a su máxima capacidad, procesando terabytes de información procedente de semanas de observaciones. Los científicos intentaban caracterizar cada pulso del 3I Atlas, midiendo su intensidad, duración y desplazamiento en frecuencia. Lo sorprendente era que, a pesar de los cambios naturales en la actividad solar, la señal del objeto mantenía una coherencia notable. Era como si su estructura interna respondiera con precisión matemática a cada golpe del viento solar. Durante una de las sesiones de trabajo, un ingeniero de datos notó algo curioso. La amplitud de los pulsos no variaba de forma aleatoria, sino que parecía seguir un patrón casi sinusoidal. Los picos de energía se incrementaban y luego disminuían gradualmente, en un ciclo que coincidía con la rotación calculada del 3I Atlas. Este hallazgo fue confirmado horas más tarde por el equipo del Observatorio ALMA, en Chile. Si los pulsos estaban sincronizados con la rotación, eso significaba que el objeto tenía regiones conductoras y no conductoras distribuidas sobre su superficie. Cada vez que una de esas zonas quedaba expuesta al flujo de partículas del Sol, el objeto liberaba una ráfaga de radiación electromagnética. El descubrimiento cambió el tono de la investigación. Ya no se trataba de una señal misteriosa que despertaba sospechas de comunicación, sino de un fenómeno natural, con una precisión tan asombrosa que parecía artificial. La comunidad científica se encontraba frente a un proceso físico desconocido, un mecanismo de emisión de radio inducido por campos solares que no se había documentado antes en un objeto interestelar. Las conferencias virtuales se multiplicaron. El Consorcio Internacional Coordinador del proyecto, conocido como Solar Interstellar Interaction Network, reunió a más de 300 especialistas en física de plasma, radioastronomía y magnetohidrodinámica. Cada grupo presentaba modelos teóricos y simulaciones. Algunos propusieron que el 3I Atlas actuaba como una bobina natural, un conductor de gran tamaño que inducía corrientes eléctricas cada vez que el viento solar atravesaba su superficie. Otros defendían que los pulsos eran el resultado de un proceso de resonancia en una capa de polvo ionizado que rodeaba al objeto, similar a una magnetosfera temporal. Mientras tanto, los observatorios menores, equipados con antenas de radio más pequeñas, comenzaron a participar también. Universidades y centros educativos de todo el mundo se sumaron a la observación colectiva. Las estaciones de radioastronomía amateur en Europa del Este y Sudamérica lograron registrar débiles ecos del mismo patrón de ondas. Aunque sus equipos carecían de la sensibilidad de los grandes observatorios, sus resultados coincidían en tiempo y frecuencia, lo que validaba aún más la autenticidad de la señal. El entusiasmo era palpable. En los laboratorios de datos del Instituto Max Planck, los jóvenes investigadores describían el evento como la primera sinfonía electromagnética detectada de un objeto interestelar. Sin embargo, junto con el entusiasmo vino también la prudencia. La comunidad científica sabía que la historia de la astronomía está llena de casos en los que fenómenos naturales fueron malinterpretados. Desde los primeros pulsos de radio de los púlsares, que en su momento se pensó que podrían ser señales artificiales, hasta las ráfagas rápidas de radio detectadas hace unos años, que resultaron ser explosiones estelares. El 3I Atlas, aunque igualmente intrigante, debía analizarse con la misma cautela. La NASA convocó una conferencia de prensa para ofrecer una actualización oficial. En ella, los portavoces confirmaron que la señal de radio asociada al 3I Atlas había sido registrada por múltiples instrumentos y que no existía duda de su autenticidad. Subrayaron que, aunque la hipótesis principal apuntaba a una interacción natural con el viento solar, la investigación seguía abierta. Los titulares en los medios fueron variados. Algunos hablaban de un eco interestelar, otros de el visitante que responde al Sol. La agencia insistió en que no se trataba de comunicación inteligente, pero reconoció que el fenómeno era
científicamente extraordinario. En paralelo, la Agencia Espacial Europea emitió un comunicado similar. Los datos del Observatorio de Radio de Cerdeña mostraban la misma señal, y su análisis espectral coincidía con los resultados obtenidos por los equipos americanos y asiáticos. El consenso crecía. El 3I Atlas estaba produciendo ondas de radio al interactuar con el viento solar, y esas ondas eran detectables desde la Tierra. Lo que nadie había previsto era la consistencia y el ritmo de las emisiones, una característica que abría nuevas preguntas sobre la estructura interna del objeto. En los pasillos del observatorio de Shanghái, los investigadores discutían un aspecto fascinante: la posibilidad de utilizar el 3I Atlas como un laboratorio natural para estudiar cómo los campos solares afectan a los materiales interestelares. La idea era que, al analizar las variaciones de las ondas en función de la intensidad del viento solar, podrían deducirse propiedades físicas como la conductividad, densidad y composición del objeto. En cierto modo, el 3I Atlas se había convertido en un experimento cósmico autoejecutable, donde el Sol actuaba como generador y los radiotelescopios terrestres como detectores. En los observatorios, las reacciones no fueron solo técnicas. También hubo emoción genuina. Los astrónomos veteranos comparaban el momento con el descubrimiento de los púlsares en 1967. Aquellos objetos también emitían pulsos regulares y, durante semanas, los científicos se preguntaron si podrían ser señales artificiales. Con el tiempo se descubrió que eran estrellas de neutrones en rotación, pero el paralelismo era inevitable. En ambos casos, el cosmos había sorprendido a la humanidad con un ritmo, una cadencia que parecía intencionada. Los jóvenes investigadores compartían las gráficas en redes sociales científicas, mostrando las líneas rítmicas que subían y bajaban en intervalos casi perfectos. Cada gráfica representaba horas de observación y millones de cálculos. Ver cómo el universo creaba orden a partir del caos era, para muchos, una experiencia profundamente inspiradora. Sin embargo, el trabajo apenas comenzaba. Los observatorios planeaban una nueva fase de observación coordinada. Se establecerían turnos de monitoreo continuo, aprovechando la rotación de la Tierra para mantener al 3I Atlas bajo observación las 24 horas del día. Los datos obtenidos permitirían estudiar las variaciones del patrón con una resolución temporal sin precedentes. En el Instituto de Radioastronomía de Bolonia, los especialistas en magnetohidrodinámica comenzaron a construir un modelo completo que integraba las mediciones del viento solar, las características del objeto y las propiedades del plasma circundante. Su objetivo era predecir cómo cambiaría la señal en los meses siguientes, a medida que el 3I Atlas se alejara del Sol. Si el modelo coincidía con las observaciones, se confirmaría definitivamente que el fenómeno era un producto natural de la física del plasma y no algo más exótico. El interés público no disminuía. Programas de divulgación científica en televisión dedicaron emisiones especiales al tema, explicando en lenguaje sencillo cómo los radiotelescopios escuchaban el universo. En redes sociales, la etiqueta «Señales de Atlas» se volvió tendencia. Miles de personas seguían las actualizaciones de los observatorios, esperando nuevas gráficas, nuevos datos, alguna pista sobre lo que el espacio estaba mostrando. En medio de esa atención mediática, los científicos mantenían la calma. Sabían que la prioridad era la precisión, no la velocidad. Cada pulso del 3I Atlas contenía información valiosa, y una interpretación apresurada podía llevar a conclusiones erróneas. Por eso, cada medición se revisaba varias veces. Cada resultado se sometía a revisión por pares, y cada publicación debía ser aprobada colectivamente. El consenso final comenzaba a consolidarse. Los pulsos del 3I Atlas eran reales, naturales y reproducibles. Su origen estaba vinculado a la interacción entre el viento solar y la estructura metálica del objeto. Sin embargo, el fenómeno seguía siendo extraordinario por su regularidad,
su intensidad y su capacidad para mantenerse durante tanto tiempo. En las salas de observación, los científicos sabían que estaban frente a algo único, una demostración palpable de cómo el universo puede crear patrones complejos a partir de leyes simples. Esa comprensión, aunque alejada de cualquier idea de comunicación o inteligencia extraterrestre, no disminuía el asombro. Al contrario, lo amplificaba, porque detrás de cada pulso del 3I Atlas había un mensaje, no de palabras, sino de física pura. Una lección sobre cómo la energía, el magnetismo y el movimiento pueden transformarse en música cósmica. Cuando la señal del 3I Atlas fue confirmada como un fenómeno real y repetitivo, los científicos comprendieron que el siguiente paso era ponerla en contexto. ¿Había algo similar en los registros de la radioastronomía moderna? ¿Podría compararse con las emisiones de otros objetos cósmicos? ¿O era realmente algo sin precedentes? Las respuestas comenzaron a surgir lentamente, a medida que los especialistas cruzaban décadas de datos almacenados en bases astronómicas globales. El primer punto de comparación fueron los púlsares, las estrellas de neutrones que giran a velocidades vertiginosas y emiten haces de radiación como faros cósmicos. Los púlsares fueron descubiertos en 1967 y, al igual que ahora con el 3I Atlas, su descubrimiento causó perplejidad. En sus inicios, los pulsos regulares fueron catalogados como LGM-1, abreviatura de Little Green Men, porque nadie podía creer que un objeto natural pudiera producir señales tan precisas. Sin embargo, los estudios demostraron que se trataba de estrellas colapsadas con campos magnéticos miles de millones de veces más fuertes que los de la Tierra. La comparación con los púlsares, aunque inevitable, fue descartada rápidamente en el caso del 3I Atlas. Las señales del objeto interestelar eran mucho más débiles y no provenían de una fuente tan energética. Además, su frecuencia no se encontraba en el rango típico de los púlsares, que suele estar en megahercios o gigahercios bajos, sino ligeramente más alta y con un espectro diferente. El 3I Atlas no podía ser una estrella compacta ni una fuente de radiación tan extrema. Su emisión provenía de un cuerpo pequeño, con un comportamiento electromagnético completamente distinto. El segundo punto de referencia fueron las ráfagas rápidas de radio o Fast Radio Bursts, FRBs, uno de los fenómenos más misteriosos de la astronomía contemporánea. Estas explosiones breves, de milisegundos de duración, provienen de fuentes situadas a miles de millones de años luz y liberan tanta energía como el Sol en varios días. Algunos FRBs son únicos, otros se repiten de forma irregular, pero todos tienen una característica: su intensidad es gigantesca comparada con la señal del 3I Atlas. Aunque la forma de onda parecía, en cierta medida, similar, las escalas eran completamente diferentes. En el caso del objeto interestelar, los pulsos duraban varios segundos, no milisegundos, y su energía era millones de veces menor. Sin embargo, las FRBs ofrecían una pista conceptual útil. En 2020, un equipo canadiense descubrió un FRB repetitivo que mostraba un patrón periódico, algo que hasta entonces se creía imposible. Ese descubrimiento demostró que los fenómenos naturales pueden generar estructuras rítmicas y organizadas sin intervención artificial. La naturaleza, bajo las condiciones adecuadas, puede producir señales que parecen diseñadas. Este principio ayudó a los científicos a encarar el misterio del 3I Atlas, sin caer en conclusiones prematuras. También se revisaron los registros de emisiones cometarias, especialmente los datos obtenidos durante la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea, que estudió el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Ese cometa emitía ondas electromagnéticas de baja frecuencia, generadas por la interacción del viento solar
con las partículas ionizadas en su coma. El espectro de esas ondas, aunque mucho más débil, presentaba similitudes estructurales, con las señales del 3I Atlas. Ambas eran moduladas por la rotación del cuerpo y por la densidad del plasma que lo rodeaba. La diferencia principal era la intensidad y la regularidad. El visitante interestelar mostraba una coherencia temporal superior a la de cualquier cometa observado. En los laboratorios del ALMA y del FAST, los investigadores comenzaron a superponer las curvas de las emisiones conocidas con las del 3I Atlas. Las comparaciones revelaron que el objeto producía un espectro híbrido. Parte de sus ondas se asemejaban a las de los cometas, mientras que otras mostraban picos agudos parecidos a las descargas de radio detectadas en las atmósferas de los planetas gigantes como Júpiter. De hecho, Júpiter es conocido por emitir potentes ondas de radio causadas por su campo magnético y por las partículas de su luna Io. Los picos de energía del 3I Atlas coincidían en proporción con los generados por esos mecanismos magnéticos naturales. Este descubrimiento fue clave. Si las emisiones del 3I Atlas compartían propiedades con las magnetosféricas, eso significaba que el objeto podía estar generando o amplificando un campo magnético propio. Esa posibilidad fue reforzada por los datos de polarización obtenidos en los observatorios europeos. En ellos se observaba una rotación de Faraday, una alteración del plano de polarización de las ondas al atravesar un campo magnético, que confirmaba la presencia de magnetismo en torno al objeto. Era la primera evidencia directa de un campo magnético en un cuerpo interestelar. Con este hallazgo, los científicos comenzaron a comparar el 3I Atlas con las emisiones de planetas magnéticamente activos, como Saturno y Neptuno. Estos planetas generan ondas de radio a través de un mecanismo llamado ciclotrón-Maser, en Neuvins, el cual las partículas cargadas giran alrededor de líneas de campo magnético y emiten radiación coherente. La frecuencia de esa radiación depende de la intensidad del campo magnético y de la densidad del plasma. Cuando los investigadores aplicaron este modelo al 3I Atlas, encontraron que podía reproducir las frecuencias observadas, siempre que el campo magnético del objeto alcanzara entre 20 y 30 microteslas. Ese valor es bajo en términos planetarios, pero extraordinariamente alto para un fragmento de roca interestelar. Mientras tanto, los astrónomos solares se sumaron al debate. Algunos propusieron que el 3I Atlas actuaba como una antena natural, que captaba y reemitía las fluctuaciones del campo solar, amplificándolas mediante su estructura metálica. Otros sostuvieron que el fenómeno era más interno, generado por procesos de carga y descarga en la superficie del objeto. El hecho de que las emisiones aumentaran durante las tormentas solares reforzaba ambas interpretaciones. En las reuniones de trabajo, los investigadores mostraban gráficos superpuestos. Las curvas de intensidad del viento solar y las del 3I Atlas coincidían casi perfectamente. Cada eyección de masa coronal producía un aumento en la señal. En los púlsares, las variaciones eran autónomas. En las FRBs, impredecibles. En los cometas, caóticas. Solo el 3I Atlas respondía de manera inmediata a los estímulos solares. La comparación con las emisiones de Júpiter resultó especialmente reveladora. Los picos del planeta gigante suelen producirse cuando su luna Io, rica en material volcánico, libera partículas que interactúan con el campo magnético. En el caso del 3I Atlas, no había una luna ni una fuente externa de partículas, pero el principio físico podía ser el mismo: la interacción entre partículas cargadas y un campo magnético rotatorio. Si eso era correcto, el visitante interestelar podría ser el primer ejemplo observado de un cuerpo menor capaz de generar emisiones de tipo planetario. El siguiente paso fue comparar la forma de las ondas. En los laboratorios de procesamiento del Instituto Max Planck,
Se utilizaron técnicas de cross-correlation para determinar si la estructura de la señal del 3I Atlas coincidía con alguna fuente conocida. Los resultados mostraron una coincidencia parcial con las emisiones de tipo segundo producidas por choques de plasma en la atmósfera solar. Sin embargo, las ondas del objeto eran más limpias y constantes. En palabras de un investigador, el 3I Atlas parece ser un espejo electromagnético del Sol. Absorbe su energía y la devuelve transformada. Esta descripción poética no era exagerada. Los datos mostraban que cada vez que una ráfaga de viento solar golpeaba al objeto, su señal se intensificaba casi instantáneamente, como si respondiera al estímulo. El fenómeno recordaba a la resonancia, un cuerpo que vibra al ritmo de una frecuencia externa. Si el 3I Atlas poseía cavidades internas o capas con distintas propiedades eléctricas, el viento solar podía hacer que vibrara electromagnéticamente, produciendo pulsos coherentes. Algunos científicos intentaron buscar paralelismos en los registros de objetos interestelares anteriores, como Oumuamua y Borisov. Sin embargo, ninguno de ellos mostró emisiones de radio detectables. El 3I Atlas era único en ese sentido. Su comportamiento electromagnético lo distinguía de cualquier otro visitante conocido. Su estructura debía ser especial, tal vez rica, en materiales metálicos o con una morfología que favorecía la inducción eléctrica. La comparación final se hizo con fenómenos más exóticos, las auroras polares. En los planetas con atmósfera, las partículas del viento solar que entran en el campo magnético producen radiación en forma de luz visible y ondas de radio. Aunque el 3I Atlas carecía de atmósfera, las simulaciones mostraban que su entorno de plasma podía actuar de manera similar, generando auroras invisibles que se manifestaban únicamente en el espectro de radio. Estas analogías consolidaron la idea de que el 3I Atlas no era un transmisor artificial, sino un generador natural de ondas electromagnéticas. Sin embargo, la comparación con los púlsares, cometas, planetas y auroras reveló algo más profundo. El objeto combinaba características de todos ellos. Era como si en su interior coexistieran mecanismos propios de diferentes escalas cósmicas, desde el nivel planetario hasta el nivel microscópico del plasma. En los informes finales de la fase de comparación, los científicos concluyeron que las emisiones del 3I Atlas representaban un nuevo tipo de fenómeno híbrido, intermedio entre los procesos cometarios y los magnéticos planetarios. Su estudio podría abrir una nueva rama de la radioastronomía, la de los cuerpos interestelares activos electromagnéticamente. El universo acababa de revelar otro de sus lenguajes, uno que hasta ahora nadie había escuchado. Una vez comparadas las emisiones del 3I Atlas con todos los fenómenos cósmicos conocidos, el siguiente paso fue someter las observaciones a una revisión sistemática de hipótesis. Los científicos sabían que cualquier explicación válida debía cumplir tres condiciones básicas: reproducir el patrón de pulsos, justificar la energía emitida y coincidir con la cronología del viento solar. Con esos criterios, se elaboró una lista inicial de posibles causas, que iban desde procesos puramente físicos hasta interacciones complejas de magnetismo y plasma. Cada hipótesis fue evaluada una por una, y en ese proceso, la comunidad científica experimentó una mezcla de entusiasmo y cautela. La primera hipótesis en ser examinada fue la resonancia magnética inducida. Según este modelo, el 3I Atlas contendría materiales con propiedades ferromagnéticas, como hierro, níquel o cobalto, capaces de almacenar energía en forma de campos magnéticos locales. Cuando el viento solar golpeaba la superficie, esas regiones se magnetizaban temporalmente. Al rotar el objeto, los campos inducidos se alineaban y luego se rompían, generando una liberación de energía en forma de ondas de radio. Este mecanismo explicaba bien la periodicidad de los pulsos y su sincronización con la rotación.
pero tenía un problema. Los cálculos mostraban que la cantidad de energía disponible sería demasiado baja para sostener las emisiones detectadas durante semanas. Una segunda hipótesis, más ambiciosa, propuso que el 3I Atlas poseía una cavidad interna cargada de plasma, algo así como una burbuja electromagnética. En este escenario, el viento solar no solo inducía corrientes en la superficie, sino que también penetraba parcialmente en el interior del objeto, excitando partículas atrapadas en su núcleo. Estas partículas, al moverse dentro de un espacio cerrado, podrían crear ondas estacionarias que se amplificaban por resonancia. El resultado sería una serie de pulsos regulares con una estructura armónica, exactamente como los detectados. Las simulaciones por computadora lograron reproducir parte de este comportamiento, aunque la existencia de una cavidad estable dentro de un cuerpo interestelar seguía siendo difícil de demostrar. Otra línea de análisis apuntaba a un fenómeno conocido como emisión ciclotrónica, el mismo mecanismo que produce las ondas de radio en los planetas gigantes. Este modelo sugería que las partículas cargadas atrapadas alrededor del 3I Atlas giraban en espiral siguiendo líneas de campo magnético, emitiendo radiación a medida que perdían energía. La frecuencia de esa radiación dependía de la intensidad del campo magnético local, y los datos del 3I Atlas parecían coincidir con valores plausibles. Esta hipótesis fue una de las más aceptadas, ya que explicaba tanto la estabilidad de la frecuencia como su dependencia del viento solar. Sin embargo, aún faltaban observaciones directas que confirmaran la existencia de un campo magnético tan estructurado en un objeto tan pequeño. Una cuarta posibilidad se centró en la interacción entre polvo y plasma. A medida que el 3I Atlas viajaba por el sistema solar, su superficie se erosionaba por el impacto constante de micrometeoritos y partículas solares. Esta erosión liberaba granos de polvo cargados eléctricamente, que podían formar una nube transitoria alrededor del objeto. Las colisiones dentro de esa nube generarían descargas eléctricas, semejantes a relámpagos en miniatura. Si estos eventos ocurrían de forma periódica, podrían explicar los pulsos de radio. Sin embargo, los modelos de disipación del polvo mostraban que una nube así se dispersaría en pocas horas, mientras que las emisiones del 3I Atlas persistieron durante semanas. Más adelante surgió una hipótesis híbrida, conocida informalmente como modelo de antena solar natural. En este escenario, el 3I Atlas actuaría como un conductor gigantesco, sintonizado por casualidad a una frecuencia de resonancia compatible con el viento solar. Su forma irregular, posiblemente alargada o fracturada, permitiría amplificar ciertas frecuencias de radiación electromagnética emitidas por el Sol, reflejándolas hacia la Tierra. Este modelo explicaba por qué la señal se fortalecía después de cada tormenta solar y por qué los pulsos parecían alinearse con los cambios de densidad del plasma solar. Sin embargo, los cálculos de eficiencia mostraban que un objeto pasivo solo podría reflejar una fracción mínima de esa energía, insuficiente para producir la intensidad observada. Mientras tanto, algunos grupos comenzaron a explorar ideas más complejas basadas en la dinámica de plasma autoorganizado. En laboratorios terrestres, se sabe que el plasma puede formar estructuras estables conocidas como celdas de Birkeland o corrientes de filamento, capaces de producir oscilaciones regulares. Si el 3I Atlas liberaba gas ionizado al ser golpeado por el Sol, esas corrientes podrían organizarse alrededor del cuerpo y emitir radiación periódica. Esta hipótesis combinaba varios elementos de las anteriores: magnetismo, rotación, viento solar y plasma. Aunque difícil de modelar, era la que mejor coincidía con los datos de dispersión y polarización. La comunidad científica, sin embargo, no se limitó a los modelos físicos. Algunos investigadores plantearon una hipótesis más geológica, que el 3I Atlas poseía zonas de diferente composición eléctrica. En la Tierra, ciertos minerales piezoeléctricos pueden generar corriente cuando se deforman.
Si el objeto estuviera sometido a tensiones térmicas por los cambios de temperatura, al acercarse y alejarse del Sol, podría liberar cargas eléctricas rítmicas. Este fenómeno, conocido como emisión piezoeléctrica, explicaría las ondas de baja frecuencia observadas, aunque no las de alta intensidad. Los científicos también discutieron la posibilidad de que el 3I Atlas fuera un fragmento de un cuerpo planetario destruido. Si provenía de un antiguo planeta con un núcleo metálico, podría haber conservado una magnetización interna residual. La exposición prolongada al viento solar habría reactivado ese campo, generando pulsos similares a los de un magneto que se carga y descarga. Esta idea tenía una base teórica sólida y además era consistente con la alta densidad estimada del objeto. A medida que las semanas pasaban, los modelos fueron refinándose. Los datos de polarización revelaron una compleja rotación del plano de las ondas, lo que confirmaba la presencia de un campo magnético variable. Eso descartó las hipótesis puramente térmicas o piezoeléctricas y favoreció las basadas en interacciones magnetoplásmicas. Los grupos de investigación convergieron en un consenso provisional. El 3I Atlas generaba las ondas de radio mediante una combinación de inducción magnética y resonancia de plasma, estimulada por el viento solar y modulada por su rotación. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Durante una serie de observaciones realizadas a finales de diciembre, los radiotelescopios detectaron un cambio en el patrón. La frecuencia central se desplazó ligeramente hacia valores más bajos y la intensidad de los pulsos comenzó a disminuir. Esto indicaba que el objeto estaba alejándose del flujo más denso del viento solar y que el fenómeno se debilitaba con la distancia. El 3I Atlas parecía apagar su voz poco a poco. Para los científicos, esa variación final fue crucial. Les permitió comprobar que la intensidad de las emisiones seguía exactamente la curva teórica del viento solar en función de la distancia al Sol. Con ello, la hipótesis natural quedó prácticamente confirmada. No había necesidad de invocar causas externas ni artificiales. El 3I Atlas no estaba comunicándose con nadie, simplemente respondía a su entorno, del mismo modo que una cuerda vibra cuando el aire la golpea. Aún así, el fenómeno resultó profundamente instructivo. Los modelos derivados del estudio del 3I Atlas permitieron mejorar la comprensión de cómo el plasma interestelar interactúa con los campos solares. Se descubrió que incluso cuerpos pequeños, al poseer una estructura metálica o una composición heterogénea, pueden comportarse como emisores de radio temporales. Este conocimiento podría aplicarse a futuras misiones que estudien asteroides o cometas en el entorno solar. La hipótesis final, publicada en el informe conjunto del Consorcio Internacional, describió al 3I Atlas como un objeto interestelar electromagnéticamente activo, cuya superficie metálica y su rotación rápida permiten la generación de pulsos de radio por inducción solar. Este modelo, aunque natural, no le quitó al fenómeno su carácter asombroso. Por el contrario, lo elevó a la categoría de descubrimiento científico relevante, demostrando que el universo aún guarda mecanismos físicos que apenas comenzamos a comprender. En los congresos posteriores, los investigadores coincidieron en un punto. El 3I Atlas había ampliado los límites de la radioastronomía. Había mostrado que incluso los cuerpos menores, provenientes de otros sistemas estelares, pueden revelar propiedades electromagnéticas antes invisibles. Su estudio no solo resolvió un misterio, sino que abrió nuevas preguntas sobre la diversidad de materiales que pueblan la galaxia. El misterio original se disolvió, pero la fascinación permaneció, porque, aunque el 3I Atlas no intentaba comunicarse con nadie, logró hacerlo de la mejor manera posible, con la voz de la física, hablándole al universo en el idioma universal de la energía y el magnetismo. Con el paso de los meses, el estudio del 3I Atlas pasó de ser un evento inesperado a convertirse en una de las campañas de observación más completas jamás organizadas para un objeto interestelar.
Los científicos entendieron que la clave para resolver los últimos enigmas no estaba solo en las ondas de radio, sino en la integración de todos los datos posibles del espectro electromagnético: infrarrojo, visible, ultravioleta e incluso rayos X. El objetivo era construir un retrato completo del visitante, un mapa tridimensional de su comportamiento físico mientras seguía su viaje fuera del sistema solar. El primer conjunto de datos adicionales provino del James Webb Space Telescope, JWST. Aunque el telescopio no estaba diseñado para detectar ondas de radio, su sensibilidad en el infrarrojo medio y cercano permitió registrar variaciones térmicas extremadamente pequeñas en la superficie del 3I Atlas. Durante varias semanas, el Webb observó un patrón de fluctuaciones de temperatura sincronizado con los pulsos de radio registrados desde la Tierra. Cada aumento de intensidad en las ondas coincidía con un incremento en el brillo infrarrojo, lo que sugería que las descargas electromagnéticas estaban liberando calor en la superficie del objeto. Los especialistas en espectroscopía del Instituto Goddard analizaron estos datos en detalle. Al comparar los niveles de emisión térmica, concluyeron que el 3I Atlas tenía una temperatura promedio de unos 240 Kelvin, con picos que alcanzaban 260 Kelvin durante las fases de máxima actividad. Esta variación de apenas 20 grados indicaba una liberación controlada de energía, coherente con los modelos de inducción magnética. En otras palabras, cada pulso de radio iba acompañado de un ligero latido térmico. Sitterponen en Freischaffen, una expansión y contracción energética del material superficial. Casi al mismo tiempo, el observatorio de rayos X Chandra fue orientado hacia la posición del 3I Atlas. Los astrónomos no esperaban encontrar señales fuertes en esa banda del espectro, ya que las emisiones de rayos X suelen requerir procesos extremadamente energéticos, como colisiones de partículas relativistas o campos magnéticos intensos. Sin embargo, el telescopio detectó un débil resplandor intermitente, apenas por encima del ruido de fondo, que aparecía en los mismos intervalos temporales que las ondas de radio. Aunque la energía era miles de veces menor que la de una llamarada solar, la coincidencia temporal era imposible de ignorar. La explicación más probable era que las corrientes inducidas por el viento solar generaban microdescargas en la superficie metálica del objeto, produciendo rayos X blandos al ionizar las partículas circundantes. Este fenómeno, aunque diminuto a escala cósmica, representaba un hallazgo importante. El 3I Atlas no solo era un emisor de radio, sino también un emisor multiespectral. Su actividad abarcaba casi todo el rango observable, desde el infrarrojo hasta los rayos X. En el rango óptico, los telescopios terrestres también aportaron información valiosa. Los observatorios de Mauna Kea, en Hawái, y del Cerro Paranal, en Chile, registraron ligeras variaciones en el brillo visible del objeto. Estas oscilaciones seguían el mismo ritmo que las señales electromagnéticas. El análisis fotométrico reveló que el 3I Atlas giraba sobre su eje cada 7,3 horas, un dato que coincidía con la periodicidad de los pulsos de radio. Este hallazgo confirmó que la rotación desempeñaba un papel esencial en la modulación de las emisiones. Los espectros ópticos obtenidos con el instrumento Exoshooter del Very Large Telescope, ULT, mostraron líneas de absorción compatibles con silicato de magnesio, óxidos de hierro y pequeñas trazas de níquel. Estos compuestos reforzaban la hipótesis de que el cuerpo era denso y parcialmente metálico, lo que explicaba su alta conductividad eléctrica. No se detectaron líneas asociadas al agua o al dióxido de carbono, elementos comunes en los cometas, lo que demostraba que el 3I Atlas no era un cometa clásico, sino un cuerpo seco y rocoso. Los astrónomos del Instituto de Radioastronomía de Bolonia cruzaron todos estos resultados con los datos de radiofrecuencia. Al hacerlo, descubrieron una relación lineal entre el brillo óptico y la amplitud de las ondas de radio. Cuanto más brillante se volvía el objeto, más intensa era la señal de radio.
Este vínculo indicaba que ambos fenómenos compartían una misma fuente energética. Cada vez que el viento solar aumentaba, el 3I Atlas no solo se calentaba, sino que también emitía un pulso electromagnético. La Agencia Espacial Europea, ESA, por su parte, utilizó su sonda Solar Orbiter para medir directamente las condiciones del viento solar en las cercanías del objeto. Aunque la sonda no estaba lo suficientemente cerca como para observarlo directamente, sus sensores registraron picos de densidad de protones y electrones que coincidían con los momentos de mayor emisión detectados desde la Tierra. Los datos confirmaron que las tormentas solares eran el detonante directo de los pulsos de radio. En paralelo, el satélite Gaia, especializado en astrometría, proporcionó mediciones ultra precisas de la posición y velocidad del 3I Atlas. Estos datos permitieron ajustar su órbita con una exactitud sin precedentes. Los cálculos indicaron que el objeto se desplazaba actualmente a unos 35 kilómetros por segundo en dirección al borde del sistema solar, siguiendo una trayectoria hiperbólica que lo llevará hacia el espacio interestelar en las próximas décadas. Esta velocidad coincidía con la esperada para un cuerpo procedente de otra estrella. La combinación de todos estos datos dio lugar a un modelo global del comportamiento del 3I Atlas. Los investigadores elaboraron una animación tridimensional donde cada pulso de radio se representaba como una onda de energía que emergía del objeto y se expandía en el espacio, modulada por el flujo del viento solar. En las simulaciones, se podía observar cómo las partículas solares interactuaban con las regiones metálicas del cuerpo, generando corrientes que se propagaban a través de su superficie antes de liberarse en forma de radiación. Los laboratorios de plasma del MIT intentaron replicar el fenómeno en condiciones controladas. En cámaras de vacío, expusieron muestras metálicas a flujos de partículas cargadas simulando el viento solar. Los resultados fueron alentadores. Las superficies metálicas efectivamente emitían radiación de radiofrecuencia cuando las cargas se acumulaban y descargaban periódicamente. Aunque la escala era diminuta comparada con el 3I Atlas, los experimentos demostraron que el mecanismo físico era posible. En Japón, el observatorio de Subaru llevó a cabo observaciones en el ultravioleta cercano. Los detectores registraron destellos débiles coincidentes con los pulsos de radio. Los análisis sugirieron que el material del objeto contenía una fina capa de compuestos que se ionizaban fácilmente bajo la radiación solar. Esas capas podían actuar como una membrana conductora, generando descargas sucesivas cuando el objeto rotaba. A medida que los datos se acumulaban, los científicos comenzaron a apreciar la magnitud del fenómeno. Nunca antes se había observado un cuerpo interestelar con tal variedad de emisiones. Era, literalmente, un objeto multibanda, una fuente natural de radiación que respondía a su entorno de manera casi viva. Cada observatorio, desde los radiotelescopios hasta los detectores de rayos X, aportaba una pieza distinta del rompecabezas, y juntas formaban una imagen coherente. El 3I Atlas era un laboratorio natural de física cósmica. En las conferencias de la Unión Astronómica Internacional, los equipos presentaron los resultados combinados. El consenso era claro. Las emisiones electromagnéticas provenían de la interacción directa entre el viento solar y la estructura metálica del objeto, amplificadas por su rotación. No había señales de modulación artificial ni irregularidades que sugirieran intervención externa. Lo que en un principio había parecido una posible comunicación se reveló como una danza de energía pura entre el Sol y un viajero estelar. Los datos complementarios también permitieron evaluar el impacto científico del descubrimiento. Gracias al estudio del 3I Atlas, los astrónomos pudieron estimar por primera vez la conductividad promedio de un cuerpo interestelar, su densidad, su composición superficial y la respuesta térmica a la radiación solar. Estos parámetros servirán para modelar futuros objetos que ingresen al sistema solar. Cuando se publicaron los informes finales,
El 3I Atlas ya se encontraba a una distancia donde sus emisiones eran apenas detectables, pero la información obtenida seguía revelando nuevos detalles. Los investigadores del Instituto Max Planck descubrieron pequeñas oscilaciones en las últimas mediciones, indicios de que la señal se mantenía activa incluso a grandes distancias. Era como si el objeto aún llevara consigo el eco del Sol, emitiendo débilmente mientras se adentraba en el vacío interestelar. El conjunto de observaciones multiespectrales transformó la comprensión de la interacción entre materia interestelar y energía solar. Por primera vez, la ciencia tenía una visión completa de cómo un visitante del espacio profundo podía responder físicamente al entorno del Sol. Lo que comenzó como un misterio se había convertido en un hito observacional, y el 3I Atlas pasó a la historia como el primer objeto interestelar que habló, sin palabras, a través de todas las frecuencias del espectro cósmico. El fenómeno del 3I Atlas se convirtió en una de las observaciones más influyentes de la astronomía moderna, no solo por la naturaleza extraordinaria de las señales que emitió, sino por lo que reveló sobre la relación entre el Sol y los cuerpos que lo visitan. Hasta ese momento, la comunidad científica había estudiado cometas, asteroides y polvo interestelar, pero jamás se había presenciado un ejemplo tan claro de interacción electromagnética entre un objeto interestelar y el entorno del sistema solar. La importancia de este descubrimiento trascendió el ámbito académico. Redefinió la manera en que los científicos entienden la frontera entre lo estelar y lo interplanetario. En los años previos, los estudios de objetos interestelares se habían limitado a observaciones ópticas y espectroscópicas. Oumuamua, detectado en 2017, y Borisov, en 2019, habían aportado información sobre la composición y trayectoria de visitantes de otros sistemas estelares, pero sus detecciones fueron demasiado breves y limitadas. El 3I Atlas cambió esa historia. Su paso por el sistema solar coincidió con una era de tecnología más avanzada y una red global de observatorios coordinados. Esto permitió un monitoreo continuo y una recopilación de datos en múltiples longitudes de onda. El impacto científico del caso fue múltiple. En primer lugar, demostró que los objetos interestelares pueden interactuar activamente con el viento solar, generando fenómenos medibles en radiofrecuencia. Hasta entonces, se pensaba que estos cuerpos eran simples viajeros pasivos, arrastrados por la gravedad y apenas alterados por su entorno. El 3I Atlas mostró lo contrario. Cuando un objeto con propiedades magnéticas y conductoras entra en contacto con el plasma solar, se convierte en un sistema dinámico capaz de emitir energía. Esa observación abrió un nuevo campo de estudio conocido como astroelectromagnetismo interestelar. En universidades y centros de investigación, se comenzaron a desarrollar modelos teóricos que extendían las leyes de la magnetohidrodinámica a escalas más pequeñas, aplicadas a cuerpos sólidos. Hasta entonces, el magnetismo en el espacio se había estudiado principalmente en estrellas y planetas. El 3I Atlas demostró que también puede manifestarse en fragmentos errantes, incluso en piezas de roca y metal del tamaño de una montaña. El segundo aspecto crucial fue metodológico. Gracias al 3I Atlas se estableció un protocolo internacional de detección simultánea multibanda, que ahora sirve como modelo para futuras campañas de observación. Antes, los telescopios trabajaban de manera independiente, la coordinación era limitada y los datos tardaban días en compartirse. Con este caso, los científicos comprendieron que el análisis en tiempo real es esencial. La red de radiotelescopios que rastreó al 3I Atlas, con estaciones en América, Europa, Asia y Oceanía, funcionó como un solo instrumento planetario, capaz de verificar en minutos si una señal provenía realmente del espacio o era producto de interferencias. El tercer aporte fue de tipo composicional. Los análisis espectroscópicos revelaron que el 3I Atlas era un cuerpo denso, rocoso y parcialmente metálico. Esto implicaba que no todos los objetos interestelares son cometas helados.
Algunos, como este, podrían ser fragmentos desprendidos de planetas destruidos o de asteroides pertenecientes a sistemas estelares antiguos. Este hallazgo reconfiguró la hipótesis sobre la diversidad del material que viaja entre estrellas, mostrando que el polvo interestelar no es homogéneo, sino una mezcla compleja de hielo, metal y roca. Otra contribución importante fue la comprensión de cómo la radiación solar puede revelar propiedades internas de un cuerpo distante. Las emisiones de radio permitieron inferir no solo la composición del 3I Atlas, sino también su estructura interna y su densidad. La correlación entre los pulsos y la rotación del objeto permitió determinar que tenía una forma irregular, posiblemente alargada, y que presentaba regiones con diferente conductividad. Esta información, imposible de obtener con telescopios ópticos, demostró el poder de la radioastronomía para estudiar cuerpos inaccesibles. El fenómeno también tuvo consecuencias en la exploración espacial. La NASA y la ESA comenzaron a discutir la posibilidad de enviar misiones automáticas a interceptar futuros objetos interestelares. El 3I Atlas había mostrado que estos visitantes pueden ofrecer información única sobre los procesos de otras estrellas. Si un cuerpo como él puede revelar tanto mediante simples observaciones a distancia, una sonda que lo estudie de cerca podría revolucionar nuestra comprensión del origen del material interestelar. Desde un punto de vista más amplio, el descubrimiento fortaleció la idea de que el sistema solar no es un espacio aislado, sino un nodo en una red galáctica de intercambio de materia y energía. Cada objeto interestelar que lo cruza actúa como un mensajero de otras regiones de la galaxia. El 3I Atlas, con su respuesta al Sol, mostró que esos mensajeros no son silenciosos. Interactúan, reaccionan y dejan rastros medibles de su paso. El impacto también fue educativo y social. Por primera vez, el público pudo seguir en tiempo real cómo la ciencia pasaba del asombro al análisis riguroso. Las conferencias transmitidas en directo, los mapas en 3 dimensiones y los sonidos convertidos a audio permitieron a millones de personas escuchar los pulsos del 3I Atlas. En las aulas, los profesores usaron el caso como ejemplo de método científico. Cómo una señal que parecía misteriosa fue entendida paso a paso mediante observación, verificación y razonamiento físico. Para los científicos, el 3I Atlas representó una lección de humildad y precisión. Durante los primeros días, cuando las señales fueron detectadas, algunos se aventuraron a pensar en posibilidades más exóticas, pero el trabajo colaborativo y la revisión de datos mostraron que la naturaleza sigue siendo el origen más sorprendente de los misterios del cosmos. Las ondas del 3I Atlas no necesitaban una mente detrás de ellas para fascinar al mundo. Bastaba la física, en su expresión más pura. El evento también impulsó mejoras tecnológicas. Los radiotelescopios actualizaron sus receptores, se mejoraron los algoritmos de reducción de ruido y se desarrollaron métodos de correlación que hoy se aplican incluso a estudios de exoplanetas. Las técnicas creadas para analizar las señales del U-3I Atlas ahora se usan para buscar emisiones naturales en atmósferas planetarias y para detectar perturbaciones magnéticas en discos de formación estelar. En términos teóricos, el caso generó una revisión profunda de las interacciones magnetoplásmicas en cuerpos pequeños. Se descubrió que la frontera entre un objeto inerte y uno activo no depende del tamaño, sino de la composición y del entorno electromagnético. Incluso un fragmento de roca, si contiene materiales metálicos y es golpeado por un flujo de partículas, puede comportarse como un generador natural de energía. Este principio cambió la forma en que se entienden las condiciones físicas del espacio interestelar. El legado científico del 3I Atlas no terminó con su partida. Los datos continúan siendo analizados, y algunos modelos predicen que aún podrían detectarse ecos residuales de su paso, provocados por la perturbación del plasma solar. Estos ecos servirían para refinar la medición del campo magnético heliosférico,
una tarea que hasta ahora dependía principalmente de sondas espaciales. El estudio del 3I Atlas también ayudó a consolidar un consenso filosófico dentro de la astronomía. La curiosidad humana debe mantenerse abierta, pero guiada por la evidencia. La tentación de interpretar lo desconocido como algo extraordinario siempre existirá, pero el rigor científico permite encontrar maravillas aún mayores en las leyes naturales. El caso mostró que incluso sin señales de inteligencia, el universo puede hablar a través de patrones tan precisos que rozan lo poético. En retrospectiva, los científicos reconocen que el 3I Atlas fue una oportunidad única, un visitante que permitió escuchar, literalmente, la interacción entre el Sol y la materia forjada en otro sistema estelar. Los pulsos que resonaron durante semanas no eran mensajes, pero sí una forma de comunicación entre mundos, un intercambio energético que unió temporalmente dos regiones de la galaxia separadas por años luz. En palabras de uno de los investigadores del proyecto, tal vez el 3I Atlas no intentó hablarnos, pero sin duda nos enseñó a escuchar mejor al cosmos. Con el 3I Atlas alejándose lentamente hacia los límites del sistema solar, su señal debilitándose en la distancia, comenzó una nueva etapa de la historia, la del legado y las perspectivas futuras que este descubrimiento abrió. Aunque los radiotelescopios ya apenas logran captar los ecos más débiles de sus emisiones, el impacto científico y tecnológico de su paso continúa creciendo. En los observatorios, los investigadores se preparan para el futuro, conscientes de que el fenómeno no fue una excepción, sino quizás el anuncio de una nueva era en la astronomía moderna. Uno de los proyectos más ambiciosos que surgió tras el estudio del 3I Atlas fue la creación de la Red de Vigilancia Interestelar, IVN, por sus siglas en inglés, Interstellar Vigilance Network, una colaboración permanente entre observatorios terrestres y satélites que busca detectar, rastrear y analizar en tiempo real cualquier objeto que provenga del espacio interestelar. La experiencia demostró que la coordinación global puede transformar un evento fortuito en una fuente inagotable de conocimiento. Ahora, los radiotelescopios de todo el mundo operan bajo protocolos comunes. Si una señal inusual aparece, los datos se comparten de inmediato, los instrumentos se alinean y la observación comienza en minutos, no en días. El caso del 3I Atlas también inspiró a las agencias espaciales a pensar más allá de la observación remota. La NASA, la ESA y otras instituciones empezaron a desarrollar planes para misiones interceptadoras de objetos interestelares. El concepto más avanzado, conocido como Comet Interceptor 2, busca colocar una nave en una órbita de espera, que pueda ser redirigida rápidamente hacia un nuevo visitante cuando sea detectado. El estudio del 3I Atlas dejó claro que los visitantes interestelares no son meras curiosidades, sino cápsulas naturales de información de otras estrellas. Cada uno puede contener secretos sobre la química, la mineralogía y los procesos magnéticos de sistemas estelares distantes. Además, el descubrimiento impulsó una reevaluación de los instrumentos disponibles. Los radiotelescopios actuales, aunque poderosos, fueron diseñados principalmente para estudiar galaxias, púlsares o emisiones de fondo cósmico. El caso del 3I Atlas reveló la necesidad de instrumentos especializados en el rango medio de los gigahercios, con mayor capacidad para registrar señales débiles pero regulares. Esto llevó al diseño de receptores de nueva generación, capaces de monitorear múltiples bandas de frecuencia simultáneamente y distinguir en tiempo real entre interferencia artificial y emisiones cósmicas naturales. Las universidades también sintieron el efecto. Nuevas generaciones de estudiantes comenzaron a formarse en áreas que antes eran marginales, como la física del plasma cósmico y la magnetohidrodinámica aplicada a cuerpos sólidos. En los programas académicos de astrofísica, el estudio del 3I Atlas se convirtió en un caso de referencia, un ejemplo de cómo un evento inesperado puede redefinir la agenda científica global. El siguiente gran paso
será la búsqueda activa de otros objetos interestelares electromagnéticamente activos. Con el aumento en la sensibilidad de los instrumentos y el apoyo del próximo telescopio Vera Rubin Observatory, se espera detectar docenas de visitantes de este tipo cada año. La diferencia es que ahora, gracias a la experiencia del 3I Atlas, los astrónomos sabrán qué buscar. Los patrones de emisión, la sincronía con el viento solar y las características espectrales servirán como huellas dactilares para identificar fenómenos similares. El estudio también cambió la manera en que se entienden las interacciones entre los sistemas estelares. En lugar de concebir el espacio interestelar como un vacío frío y silencioso, los científicos ahora lo visualizan como un medio vivo, lleno de partículas, campos magnéticos y restos de antiguos planetas que viajan entre estrellas. Cada uno de esos fragmentos puede convertirse, bajo las condiciones adecuadas, en un generador natural de energía. El 3I Atlas, con sus pulsos rítmicos y su respuesta al Sol, se transformó en el ejemplo tangible de esta nueva visión del cosmos. Otra consecuencia importante fue la apertura de un nuevo enfoque interdisciplinario. Físicos solares, ingenieros eléctricos, astrónomos de radio y expertos en materiales comenzaron a colaborar de manera más estrecha. El fenómeno del 3I Atlas requería la combinación de conocimientos que normalmente no se cruzaban. Los modelos desarrollados para explicar sus emisiones están siendo aplicados ahora en otros campos, desde la predicción de tormentas solares hasta el diseño de satélites más resistentes a la radiación. Pero quizás el efecto más profundo fue filosófico. La humanidad, una vez más, se vio frente a algo que parecía rozar lo imposible. Un objeto desconocido, de otro sistema estelar, enviando señales detectables hacia la Tierra. Durante los primeros días, la duda se extendió. ¿Y si fuera algo más? Esa pregunta no fue ingenua. Reflejaba la curiosidad natural que siempre ha impulsado la ciencia. Sin embargo, cuando las observaciones demostraron que el fenómeno era natural, el asombro no desapareció. Al contrario, se hizo más grande. El 3I Atlas no necesitó ser una nave ni un transmisor para despertar la imaginación del mundo. Bastó su interacción con el Sol para recordarnos que el universo puede producir armonías invisibles sin ninguna intención, solo con las leyes que lo rigen. Mientras el objeto continúa alejándose, los radiotelescopios aún lo siguen rastreando, aunque sus señales se desvanecen lentamente. Los últimos registros, obtenidos por el FAST en China y el Green Bank en Estados Unidos, muestran que los pulsos son ahora irregulares, más débiles, como los últimos ecos de una conversación cósmica que se apaga con la distancia. Algunos investigadores describen esta fase como la despedida de Atlas. Los próximos estudios se centrarán en medir los efectos residuales que su paso dejó en el viento solar. Se ha detectado una perturbación leve en la densidad del plasma solar en la región por donde transitó, lo que sugiere que el 3I Atlas actuó como un catalizador electromagnético. Comprender estos efectos podría ayudar a explicar cómo los objetos interestelares influyen en la dinámica del medio interplanetario, incluso después de haberse alejado. También se espera que los modelos desarrollados para analizar las ondas del 3I Atlas sirvan para interpretar emisiones procedentes de exoplanetas. Hasta ahora, los astrónomos han detectado campos magnéticos en algunos mundos lejanos mediante observaciones indirectas, pero la confirmación directa sigue siendo un desafío. Los métodos perfeccionados durante el estudio del 3I Atlas, especialmente la correlación entre radiación, viento estelar y rotación, podrían aplicarse a esos sistemas, permitiendo por primera vez medir la magnetosfera de un planeta fuera del sistema solar. El legado del 3I Atlas también tiene implicaciones para la búsqueda de vida. Aunque sus señales resultaron naturales, demostraron que el universo puede producir patrones regulares y coherentes sin necesidad de inteligencia. Esto obliga a los programas de búsqueda de vida extraterrestre a refinar sus criterios. Las señales verdaderamente artificiales deberán distinguirse no solo por su frecuencia o repetición,
sino por estructuras matemáticas o informativas imposibles de replicar mediante procesos físicos espontáneos. En cierto modo, el 3I Atlas enseñó a los científicos a ser más rigurosos, pero también más sensibles a los matices del cosmos. El aspecto emocional del descubrimiento tampoco puede ignorarse. En los años que siguieron, documentales, libros y exposiciones mostraron la historia del 3I Atlas como un ejemplo del poder de la observación y la colaboración. Los gráficos de sus pulsos, convertidos en sonido, se reprodujeron en museos de ciencia de todo el mundo. Escuchar la voz del objeto, ese ritmo profundo y constante, evocaba una sensación de conexión con el universo que iba más allá de los datos. Para millones de personas, el 3I Atlas representó una metáfora de la curiosidad humana, un visitante desconocido que, sin proponérselo, hizo que la humanidad mirara de nuevo hacia las estrellas. Hoy, los científicos estiman que el objeto alcanzará el borde exterior de la heliosfera en las próximas décadas. Cuando lo haga, sus interacciones con el viento solar cesarán por completo y su señal desaparecerá. Sin embargo, su estudio ya cambió la ciencia para siempre. Cada radiotelescopio que apunte al cielo llevará consigo las lecciones aprendidas, que incluso un cuerpo silencioso puede emitir música cuando la luz del sol lo toca, que cada visitante interestelar es una oportunidad de aprendizaje y que la curiosidad, acompañada de método, siempre conduce al descubrimiento. Quizás, en algún futuro no muy lejano, otra señal emergerá desde el fondo del espacio. Tal vez otro objeto interestelar atraviese nuestro sistema y despierte la misma pregunta que todos se hicieron aquella primera noche. ¿Nos estará hablando el universo? Cuando eso ocurra, la humanidad estará lista para escuchar, con mejores instrumentos, con más conocimiento y, sobre todo, con la misma fascinación que el 3I Atlas nos enseñó a sentir. Porque el cosmos, aunque no hable con palabras, siempre responde a quien sabe observarlo.